Buenas, Magda, ¿cómo estás? Bien, 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 ya pensando en el verano, ¿no? Sí, qué lindo, hoy 28 grados de máxima y el fin de semana 30 grados. Un poco exagerado, me parece. Sí, ya hace calorcito, pero bueno, se viene, va a ser duro seguramente, porque si ya a esta altura del año, 7 de noviembre, estamos con 28, 30 grados, me imagino que en el verano va a ser difícil. Igual yo decía, Magda, que en la provincia hace 5 días que no llueve y todavía hay gente inundada. Sí. Eso me parecía, ayer lo comentábamos, ¿te acordás acá en la mesa justamente con la Nata? Que es tan impresionante, ¿no? La gente que hace, no 3 días, años que vive, por ejemplo, en las cercanías del Riachuelo. Vuelvo con el tema de ayer, porque se me quedó grabado así la imagen de esa mamá que había logrado que su hija estudiara, que estudiara el secundario, que tuviera una carrera. Y bueno, y resulta que donde va a trabajar le dicen que tiene olor a bosta. Te das cuenta que es tan terrible que ocurran estas cosas, que uno se pregunta cómo los gobiernos, uno y otro, pasan y pasan. Y el Riachuelo, fuera de esas barcazas que sacaron, no sé, en la Vuelta de Rocha, por ahí, ¿te acordás? No, vos no te podés acordar, pero bueno. No, pero he leído obviamente a cuestión de este tipo de inundaciones la información, pero insisto en que lo que decías vos, es una cuestión que tiene no solamente que ver con la destrucción que genera el agua, sino con todos los peligros que hay alrededor. Ese olor a bosta, como le decían a esta chica, lamentablemente, también trae hongos, también trae enfermedades, también trae suciedades. Es muy, muy difícil salir de una inundación, y sobre todo si ya van 5 días consecutivos que no llueve y el agua no cesa, no baja. Es terrible. Además parece una imagen de ciencia ficción, como un montaje para una película, por ejemplo, la imagen de la Basílica de Luján con todo ese río. Sí, increíble. Ese río oscuro que lo rodea. La verdad es que es muy triste la imagen de la provincia de Buenos Aires. Y hay otra información triste, también sorpresiva. La verdad es que son esas tragedias bastante absurdas, inexplicables y por lo tanto dolorosas. Estoy hablando de este chiquito de 7 años que se intoxicó con purpurina. Hoy conocimos, está en los diarios, que, bueno, lamentablemente tiene muerte cerebral y dicen que solo un milagro lo puede salvar. Esto dijo la mamá del chico. Parece que se logró lavar parte de la purpurina con algunos lavados bronquioalveolares y que de esta manera pudo oxigenarse un poco la sangre con la esperanza de que mejore un poquito este chico. Pero bueno... Que se llama Mauro López Vanegas, creo. Sí, en Santiago del Estero está, ¿no? Hace 2 semanas que está internado y por eso llamamos a la doctora Ana Balanzat. Ella es pediatra, es neumonóloga y jefa de pediatría del Hospital de Clínicas José de San Martín. Doctora Balanzat, muy buenos días. Aquí Magdalena Ruiz Iñazú y Diego Leuco la saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. Nos gustaría primero comprender qué fue lo que ocurrió con este chiquito que estaba, utilizando un silbato, 7 años, estaba jugando con un elemento absolutamente común y cotidiano en los chicos de esa edad, y lo que sabemos es que aspiró purpurina. ¿Eso qué fue lo que le provocó en el organismo que lo ha llevado a este estado tan grave? Sí, lo primero que uno tiene que entender es que el aparato respiratorio está para transportar aire y ninguna otra cosa más. Y cuanto más sano es el aire, mejor. Todo lo que entra en la vía aérea, por un mecanismo de tipo aspirativo, sea por un vómito o sea por una aspiración voluntaria, esto se instala en todo el árbol bronquial y el poder sacar cualquier tipo de elemento extraño de la vía aérea es extremadamente complejo. Para todo el mundo está la famosa aspiración del maní o la famosa aspiración de cuando los chicos se ponen algún objeto en la boca. O en la nariz. O en la nariz, por supuesto. Pero la nariz en general produce un daño local que no es lo mismo, a la misma severidad de lo que pasa con la vía aérea. Este es un caso realmente, la inventiva de los chicos a veces es increíble, porque la verdad es que esto podría haber pasado con purpurina, podría haber pasado con talco, podría haber pasado con cualquier cosa. Claro. El chico, dentro de su inventiva, quiere usar un silbato para hacer nubecitas o nube de humo o nube de colores o lo que fuera, y en vez de expirar, obviamente inspira, y en ese momento hace una inspiración profunda, incorporando a su vía aérea una enorme cantidad de partículas sólidas. Eso le quería preguntar sobre la cantidad, porque uno piensa en un silbato y dice, probablemente para el organismo, bueno, y lamentablemente se ha confirmado, es una enorme cantidad, pero en términos cotidianos uno dice, bueno, ¿cuánto pueden ingresar en un silbato? Lo cierto es que aunque sea esa pequeña cantidad, ya es suficiente como para generar semejante destrozo y semejante afección. Exactamente, y aparte cada sustancia inhalada tiene su propia toxicidad. Acá hay 2 problemas, un problema mecánico, que es algo que entra en la vía aérea,
automáticamente la vía aérea trata de expulsarlo, para eso secreta más moco, secreta tos, etcétera, etcétera. Con cada tos se puede hasta inspirar un poco más y ir más profundamente. Y aparte cada uno de los elementos que uno puede aspirar puede tener tóxicos, como puede ser anilinas, claro, ese tipo de cosas. Las anilinas son las tinturas, ¿no? Las tinturas, perdón, sí. Las tinturas. La verdad que la composición exacta de las purpurinas no está en mi cabeza, pero evidentemente son sustancias muy pequeñas, muy adhesivas. Pero, por ejemplo, doctora, ¿podría haber sucedido lo mismo si el chiquito hubiera aspirado talco? Sí, claro que sí. Yo tuve un caso de es más, es una colega mía, que un chiquito bebé estaba en la casa, estaba acostado, estaba una persona que lo cuidaba, estaba por ponerle talco y se abrió la rosca del talco y le cayó todo en la cara. El chico estuvo internado gravísimo por aspiración del talco, y era un niño pequeño, o sea, podría haber pasado con talco, cualquier otra, hasta no creo que con arena, pero bueno, sí, todo aquello que sea lo suficientemente liviano, claro, como para que el chico lo tenga en un recipiente y lo pueda inhalar. Ahora, qué impresionante. Voy a hacer una pregunta delicada. Sí. Me imagino que es muy difícil controlar este tipo de cosas, porque no es que no es que se ha tratado de una imprudencia. Es como si usted puede ocurrir la cuestión del silbato, puede ocurrir un accidente como el del talco. O sea, hay que estar atento a este tipo de sustancias volátiles que pueden ser inhaladas. ¿Hay algún consejo que se pueda dar desde lo médico? Y el consejo básicamente es, obviamente, este chico es un chico grande, uno no lo tiene bajo la mirada 7 las 24 horas del día. Sí, lo hace con los bebés. Evidentemente hay ciertas cosas que, le voy a ser muy sincera, yo tengo muchos años de médica, muchos años de neumonóloga, y es la primera vez que escucho que con un silbato el chico se aspire. Claro. Sí lo hacen con pajitas, sí lo hacen con las famosas sustancias que puede haber para la limpieza, que el chico se toma se aspira o ingiere o aspira algún producto de limpieza, pero así con esta inventiva del silbato, es la primera vez que lo escucho, pero de todas maneras es muy lógico, porque finalmente es un elemento el cual sirve para expirar, pero también para inspirar. Pero, por ejemplo, doctora, disculpe mi ignorancia, pero ¿cómo se oxigena la sangre en esos casos, por ejemplo? Claro, el asunto es el siguiente, o sea, la sangre, todos los aparatos respiratorios, especialmente en la zona de los alvéolos, son unas capas muy, 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 muy pequeñas, en el cual hay vasos que están rodeando los alvéolos, y de ahí el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. Digamos, es un mecanismo de intercambio constante de gases que entran y que salen. Ahora, eso se hace en los alvéolos. Después todo esto tiene que migrar y caminar por las autopistas, que son las vías aéreas, claro, que son como un verdadero árbol, se llama árbol bronquial. Es como si uno mirara un árbol desde abajo, ve un tronco principal y después miles de ramificaciones. Y los alvéolos serían como las hojitas. Los alvéolos están en la punta, pero cuando los caños se empiezan a tapar, y después un material como este se pega, se hace como, digamos, algo más sólido. Si yo agarro talco, por ejemplo, se empieza a humedecer y el talco se transforma. Entonces eso empieza a tapar todas las vías aéreas. El lavar el aparato respiratorio por dentro se hace, pero evidentemente es muy complejo, y si es una aspiración masiva que encima abarca los 2 playas pulmonares, eso se transforma en algo, digamos, es difícil de expresar, pero extremadamente difícil de limpiar. Claro. ¿Y cómo es el procedimiento médico? Por ahí en palabras sencillas para que lo podamos entender nosotros y los oyentes. Los lavados bronquiolveolares se hacen para varias situaciones. A veces se hacen solamente para diagnóstico, o sea, uno inyecta dentro de la vía aérea una cantidad de solución fisiológica y después la vuelve a aspirar para encontrar las bacterias y los virus que están en la vía aérea. Pero también se hace con fines, digamos, de limpieza, o sea, uno inyecta, va metiendo y sacando, es un mecanismo de... Como si destapara una cañería con la fuerza del agua, digamos, pero aspirando con una jeringa, digamos, con la fuerza de una jeringa, aspirando, o con un aspirador, porque estos equipos que van dentro de la vía aérea tienen como lucecitas y aspiradoras, y tratando de aspirar todo lo que está tapando, pero eso no permite llegar tampoco a los alvéolos. Se puede llegar a las vías aéreas gruesas, a las vías aéreas más pequeñas, pero no llega al lugar donde justamente se produce el intercambio de aire. Ahora, por ejemplo, doctora, la muerte cerebral, como es el caso de este pobre chiquito, que es irreversible, ¿no?
No tengo los datos de la historia clínica, pero probablemente sí. En este caso, ¿es la falta de oxigenación la que lo produce? Exacto. Estos chicos automáticamente entran en un respirador. El respirador trata con cierta potencia y con cierta fuerza de meter oxígeno para poder vencer justamente toda la resistencia de las vías aéreas. A veces, entonces este respirador artificial trata de que el oxígeno llegue hasta los alvéolos, porque en las vías aéreas no se produce el intercambio de oxígeno. Pero cuando está muy tapado, a veces uno intenta, pero si no llega a los alvéolos, claro, es un ahogamiento. En este caso, en vez de ser ahogado por agua, se ahogó por purpurina o se ahogó por talco o por lo que fuere. Y es, digamos, imperioso, ya para hablar no de este caso, sino a otros casos, y para también comentar a la gente algunas cuestiones a tener en cuenta, por lo que se tiene también entendido en el saber popular, la velocidad con la que se le vuelve a administrar oxígeno, bueno, obviamente repercute también en los daños que eso pueda generar. Claro. Dicen que cada minuto del cerebro sin oxígeno, bueno, genera un daño en las neuronas irreparable. Exactamente, y bueno, y uno lucha muchísimo con la resistencia, pero bueno, la manera de meter oxígeno a presión tiene límites, y cuando a pesar de la asistencia respiratoria mecánica no se logra vencer esa resistencia, se empieza a bajar el oxígeno adentro del cuerpo, y bueno, sin oxígeno la vida es incompatible. Sí, además este chiquito hace ya dos semanas, ¿no? Claro, se ha luchado con este chiquito, claro. O sea, yo no tengo los datos de la historia, pero yo supongo que lo que deben haber luchado con este chiquito para poder sacarlo adelante debe ser constante, porque vienen después otros problemas, falta el oxígeno, hay otros problemas que se empiezan a producir con otros órganos, pero seguramente que han luchado enormemente, pero bueno, digamos, el respirador artificial tiene cierta limitación, claro, en la medida que los pulmones no logren realmente a cumplir la función, que es la función de oxigenar el cuerpo. La medicina ha llegado a su límite, ha ido lo más lejos que pudo para salvar a este chiquito. Creo que sí. Sí. Doctora, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Lamentamos tener que hablar de estos temas, pero queríamos consultar con una experta como usted, ¿eh? Bueno, le agradezco muchísimo. No, además es muy importante que en un centro provincial de salud infantil, como hay en Santiago del Estero, estén, digamos, con la posibilidad de estar luchando todavía después de 2 semanas, ¿no? No, si este chico no hubiese no hubiera claro, tenido un acceso a una terapia intensiva, obviamente 10 días no hubiese sobrevivido. No, seguro que no. Gracias, doctora, Bueno. Hasta luego. No, por favor. Era la doctora Ana Balanzat, pediatra, neumonóloga y además jefa de pediatría del Hospital de Clínicas José de San Martín, bueno, contándonos algunos detalles de esto, que es una historia terrible para los padres también, ¿no? Además, esa sensación de como decíamos con Maru, inexplicable, ¿no? Inexplicable. Claro, ¿cómo vas a evitar que un chiquito, además lleno de imaginación y de travesura, como todos los chicos, bueno, pueda desencadenar un hecho así? ¿Qué vas a hacer? Claro, lo hablábamos ayer, tragedia. pero además porque es como un elemento, bueno, lo decía la doctora recién, ¿no? No es, en este caso fue la purpurina, pero puede ser cualquier claro, polvo, digamos, que ¿cómo controlas? Una absoluta tragedia de estas que son tan absurdas como dolorosas. Otra tragedia, en este caso natural, ocurrió en Misiones. Un tornado destruyó más de 250 casas. Fue ayer en la ciudad de San Vicente, afectó el casco urbano y dañó seriamente también las viviendas de algunos barrios de clase media. Hubo además 4 personas heridas. Tenemos en línea a Ernesto Azarkevich, él es corresponsal de Clarín en Misiones. Ernesto, buenos días. Aquí Magdalena Ruiz Guiñazú, Maru Dufar y Diego Leuco, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contanos un poco cómo está la situación allí. Bueno, en estos momentos ya se está normalizando la situación en la ciudad de San Vicente, dentro de lo que se puede, ¿no? Digo, se está restableciendo el servicio de energía eléctrica en algunos sectores. Lamentablemente la fuerte lluvia que todavía esta mañana caía en la zona ha dificultado mucho la tarea de las distintas cuadrillas que están trabajando. La gente de la policía de la provincia también ha enviado a cadetes para colaborar en la tarea de recolección de chapas, ramas, para colaborar con las cuadrillas municipales para la limpieza fundamentalmente del barrio Malvinas, uno de los más afectados. Y a diferencia de otras oportunidades, en este caso, los más golpeados no han sido barrios periféricos, barrios muy humildes, sino un barrio de clase media con viviendas de mampostería, de muy buena terminación. Está en el casco urbano, ¿no? Exactamente, dentro del casco urbano también ha sido afectado el parque industrial
donde un tinglado, por ejemplo, que era una fábrica de ladrillos, ha quedado totalmente destruido. Lo que se habla aquí es de un tornado que alrededor de las 16:30, 17 avanzó sobre una franja de más o menos 50 a 60 metros y obviamente destruyó todo a su paso. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del viento, de la velocidad del viento, un vehículo, o por lo menos uno, nosotros tenemos chequeado, quedó directamente con las ruedas hacia el cielo, lo dio vuelta. Una vuelta de campana sería en navegación. Exactamente, exactamente. Y bueno, han estallado, por ejemplo, los tanques de agua de las casas, producto también de la fuerza convectiva del viento, y aquí, bueno, los meteorólogos ya están hablando de un tornado F2, es decir, con vientos de aproximadamente entre 100 y 150 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? ¿Era como en las películas, como una nube negra que viene así en tirabuzón? Eso es lo que relatan algunas personas que han visto, porque obviamente la gente, ni bien el cielo empieza a oscurecerse, lo que hace es tratar de cobijarse dentro de su casa. Y bueno, la fuerza del viento ha provocado, por ejemplo, caída de paredes, de mampostería. Una persona tuvo que ser internada con golpes y una dislocación de hombro a causa de una caída de una pared sobre su humanidad. Y también una mujer está internada porque perdió parte de 3 dedos de una de sus manos al intentar cerrar una de las ventanas de su casa. Aparentemente la mano le quedó entre el marco y la ventana, y la fuerza del viento hizo que el golpe fuera de tal magnitud que le provocó esta seria lesión. Pero afortunadamente no hay personas fallecidas, y bueno, se está trabajando intensamente para brindar asistencia a las personas que necesitan chapas, a las personas, bueno, que, como suele ocurrir, en estos casos se niegan a abandonar sus hogares por temor a los saqueos, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, si había un cálculo de las pérdidas. No, todavía no, pero tengan en cuenta que mínimo son 250 casas que han sufrido pérdida de techos, tanques de agua que han sufrido destrozos importantes, y bueno, también algunos emprendimientos que están en el Parque Industrial de San Vicente. ¿Informó el gobierno provincial si va a dar algún tipo de asistencia? Todavía no, sí ha desembarcado en la zona gente del Ministerio de Salud Pública para reforzar la asistencia a las personas que han sufrido este temporal, y esta tarde estaría yendo el gobernador de la provincia y probablemente allí se haga algún tipo de anuncio. Claro, porque lo que vos contabas, Ernesto, con respecto a la señora que le arrancaron 3 dedos, vos te das cuenta la fuerza de la tormenta, lo que puede ser para que ocurra una cosa así, ¿no? Sí, realmente. Y recordemos también que no muy lejos de San Vicente está más o menos a 200 kilómetros, 220 kilómetros al noreste de la ciudad de Posadas, un poco más al norte, en la localidad de San Pedro. Ustedes recordarán, en el 2009 hubo también un tornado, pero en esa oportunidad se hablaba de un tornado F4, que tuvo un saldo de 11 personas fallecidas y un montón de lesionados, ¿no? En esa oportunidad inclusive desembarcó en ese lugar la presidenta de la Nación para recorrer la zona afectada, y yo recuerdo como la gente nos contaba que de repente veía vacas volando. Una señora nos contaba que abrió la puerta para ver el temporal y de repente se encontró encima de ella con una vaca que como venía en las volando. películas. Sí, claro. Exactamente. ¿Cuánto pesa una vaca? ¿800 kilos? Sí, no sé, claro, seguramente. Las vacas que hay aquí en la zona son quizá un poco más pequeñas, pero no estamos hablando de menos de 350, 400 kilos. Increíble, como en las películas. ¿Cuál era? Twister, que apareció una vaca volando. La verdad, impresionante lo que nos estás contando, Ernesto. Gracias por la comunicación, Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Era Ernesto Azarkevich, corresponsal de Clarín en Misiones, contándonos la destrucción que ha generado esta tormenta, o este tornado en realidad, por las características que nos contaba, que destruyó más de 250 casas. Escuchen esta historia, porque yo había escuchado algo similar, pero con casas, nunca con matrimonios. Viste que a vos te pasa, te compras una casa y existe, bueno, la figura legal, que sí, hay alguna cuestión muy particular de la casa, alguna falla que no se vio a simple vista, pero que obviamente hace la vida muy perjudicial, uno puede anular esa compraventa. En este caso pasó lo mismo, pero con un matrimonio. Descubrió
el pasado narco de su marido y logró que le anulen el matrimonio. Fue un fallo de la justicia de Rosario, la primera vez que ocurre. Ella se casa con un muchacho, ella se llama Paula de Bernardi, el muchacho de Leonardo Vargas, se van de vacaciones, perdón, de luna de miel. Cuando vuelven de la luna de miel, el flaco desaparece. Ella no lo encuentra por ningún lado, no sabe dónde está su flamante esposo, que había conocido hacía un año nada más. Lo empieza a buscar, lo empieza a buscar, y ve en el diario que estaba preso por intento de homicidio porque pertenecía a una red de narcotráfico. Claro, si no lo hubiera agarrado la cana, no lo descubren nunca. Nunca mejor aplicada la frase de nunca terminar de conocer a la gente. Nunca terminar de conocer a nadie. Tal cual, Maru. Fue a la comisaría, averiguó, el pibe tenía un prontuario impresionante. Y entonces, claro, fue a presentar el divorcio como cualquier persona, hacía muy poquito, estaban casados un mes nada más, recién volvían de la luna de miel, pero el Tribunal Colegiado de Familia 7 de Rosario, encontró esta alternativa que fue directamente anular el matrimonio, insisto, como si fuera de una casa, porque habla de lo que tiene que ver con el dolo. Sí, pero también Maru tiene razón, alguna averiguación hay que hacer, porque fíjate vos que en la comisaría, pobre esta chica Paula, se enteró del prontuario del marido, que vendía drogas desde hacía 10 años, no 3 días, 10 años. Pero eso es difícil, ¿no? Porque ¿qué haces? Lo tenés que googlear a tu pareja. Vos conocés a alguien y le tenés que buscar en Google. No, bueno, uno te das cuenta. De que trabaja, cómo vive, qué hace, su familia. Dice, tengo una ferretería en González Catán, que era de mi papá. Pero vas y averiguás, no sé. No, qué sé yo, no sé qué actúa ahí, ¿no? Pero el presentimiento, conocer el tiempo, conocer a la gente. Es difícil. Bueno, la justicia le dio esta alternativa. Yo estaba buscando acá la figura porque me parecía interesante, que era lo que yo decía, que tiene que ver con viciado por dolo. Viciado por dolo. Digamos, él le mintió de manera adrede, y lo que dice la justicia, o sea, el fallo de la justicia se basa en que si ella hubiera conocido la realidad de su marido, Leonardo Vargas, ella nunca se hubiera casado. Y que por lo tanto el matrimonio estaba viciado de nulidad. Pero ahí ella puede demostrar que realmente no sabía. Bueno. Muy bien, Maru lee novelas policiales y se le nota. Tiene razón. No, porque digo... te llama la atención un poco lo que vos decías. ¿Quién es la familia política? Si tiene una ferretería, no sé, en otra localidad. Qué interesante, cómo se hizo. Qué bueno los ahorros de la tía. Bueno, en fin, hay una serie de preguntas que habitualmente se contestan, ¿no? Si no, la lectura es, bueno, ahora que está preso, yo no sabía nada, señores, muchas gracias, hasta luego. Fíjate que habla el abogado de ella, dice que estaba en una situación rara, no era solamente un divorcio normal, sino que había que hablar de directamente anular el matrimonio, y cuentan que él desde la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, le mandaba cartas diciendo que estaba arrepentido, que sentía dolor por los errores que había cometido, y esta es genial, te vas a indignar, Maru. Le decía que él hizo lo que hizo para obtener la plata que ella necesitaba. Decía hace 10 años que estaba en el negocio y a ella le había conocido hace un año. Lo hizo por amor. No, lo hizo por amor. Por complacerte, querida, para que estés sonriente y contenta. Vos que querías... Ahora tráeme una viandita acá al penal de... Dice que ella nunca vio nada raro, nunca sospechó de él en lo más mínimo, aparentaba una vida normal, tenía 2 trabajos y un buen ingreso. Nosotros lo tomamos con humor acá, ¿no? Pero digo, si realmente la chica no sabía nada, qué sé yo, volver, el tipo desaparece y está detenido por una causa de narcotráfico, pobrecita, una desilusión, ¿no? Sí. Además, si mal no recuerdo, el Código Civil preveía anulación matrimonial solamente en casos de matrimonios no consumados, claro, que no es el caso. Claro. Seguramente la amplitud, hoy claro no hay diarios, ¿no? Pero la amplitud que ha tomado este caso es porque justamente por delitos es raro que se anule un matrimonio. Exactamente, fíjate, ¿no? lo que dijo el tribunal para justificar el fallo fue: el matrimonio es un acto jurídico familiar que requiere del consentimiento libre para poder existir en plenitud. Claro, ella no eligió, eligió sin saber lo que elegía, una cosa así. Hay vicios que alteran el querer de los contrayentes y son causas suficientes privar el acto de sus efectos propios y su validez. Es decir, dice, si esta chica decidió algo sin saber con quién se estaba casando, porque esto puede traerle consecuencias gravísimas para su vida. Obvio, es muy peligroso el negocio del narcotráfico, quedar involucrada, que la quieran matar, que la persigan, que la amenacen. Obviamente no es un delito cualquiera el de narcotráfico. Así que, por suerte, la justicia le aceptó anular el matrimonio, y lo que cuenta el abogado de esta chica es: nunca más se vieron.
mi defendida rehizo su vida y cortó todo tipo de relación y aclara, por si quedaba alguna duda, nunca lo perdonó. Bueno, en fin, eso ya son cosas más personales, pero el caso es muy interesante, ¿no? Lindo para seguirlo de cerca, para ver si después toma alguna cuestión mayor cuando haya diarios mañana. Magda, mañana te escuchamos aquí, en Radio Mitre, como siempre, ¿verdad? Como todos los sábados. Hasta mañana. Hasta mañana.